Bienvenidos a Caminos Culturales. Yo soy Chuy Martínez. Este programa es dedicado a nuestra comunidad de habla hispana. En este programa exploraremos el arte, la poesía, la música, la historia de nuestra comunidad. Y ahora veamos lo siguiente. Yo soy Chuy Martínez, el conductor de este programa. Entonces, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, amigo, poeta, profesor, activista cultural. Bueno, hace tantas cosas. Eleuterio Santiago Díaz, vamos a decir. Eleuterio es originario de Puerto Rico y estudió sus primeros estudios, los inició en Puerto Rico, donde obtuvo una maestría, después un doctorado en letras en el Brown University, y ahora es profesor aquí en la Universidad de Nuevo México. Pero lo que lo distingue más a Eleuterio es no únicamente sus estudios, sus logros intelectuales, sino su sencillez en la cual enseña y comparte su arte, su poesía. Bienvenido, Eleuterio. Muchas gracias, Chuy, por invitarme a tu programa. Siempre conversamos, conversamos mucho, ¿no? Lo que te agradezco ahora es la oportunidad de exponer nuestras conversaciones, una parte de nuestras conversaciones y de la dinámica en que lo hacemos al público. Claro. No, y estaba pensando más temprano, pues tú desde muy joven te interesaste en la literatura. Sí. En nuestras conversaciones pues hablamos mucho sobre las cosas que aprendiste, no únicamente por medio de los libros, sino en la comunidad donde creciste, ¿no? Sí. Que es muy importante, aparte de la experiencia que tiene uno en los estudios, pues de compartir, y eso es como dos escuelas al mismo tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tus primeros...? Mi interés en la escuela era muy poco, tengo que decir. A mí la escuela no me gustaba. No, esta idea de que uno pasara un día, un muchacho de 6, 7 años, 8 años, todo el día sentado en un salón de clase, eso me pareció una cosa, hoy mirando hacia atrás, totalmente absurda. La escuela me gustaba por la actividad física, por el deporte, pero nuestros padres, nuestros abuelos sí tenían un gran interés en que nosotros fuéramos a la escuela y aprendiéramos y nos hiciéramos de una profesión. Ellos no entendían mucho de cómo era la escuela. De hecho, la palabra que usaban, y yo la reproduzco a veces en mi escritura, es la palabra la escuela. A veces la escuela, ¿no? Ellos decían la escuela, como si la escuela fuera un nombre. Entonces, no, pero ellos insistían en que nosotros fuéramos a la escuela. Lo que sucede es que el aprendizaje escolar y el aprendizaje comunitario, todo eso estaba integrado. Todo eso estaba. Yo recuerdo que cuando yo tenía 4, 5, 6, 7 años, no había biblioteca. Existía lo que se llamaba la biblioteca rodante. Primero, en un sentido bastante primitivo, era un camión que venía y dejaba en una casa de una vecina de nosotros 30 o 40 libros, y ahí nosotros íbamos a sacar esos libros. Como nosotros yo tenía 9 hermanos, nosotros éramos 10. Podíamos, porque el camión no volvía en 3 meses. Entonces podíamos sacar 9 libros
10 libros, y luego que los leíamos, compartirlos con los otros hermanos. Esa forma de biblioteca tan rudimentaria fue la biblioteca que yo experimenté hasta los 6 o 7 años. Luego había un camión que venía a la escuela, un camión parecido al de la UPS, también la biblioteca rodante, venía trimestralmente, y de ahí entonces sacábamos nosotros los libros en la escuela. Y ya para el tiempo en que yo estaba en sexto o séptimo grado, entonces ya teníamos una bibliotequita más formal en la escuela. Pero todo se daba de una manera muy comunitaria porque sobre todo la poesía, el teatro, eran parte integral de la vida comunitaria. Se hacían no solamente en la escuela, sino en los centros comunitarios. Pero la escuela era el centro de mucha de la actividad comunitaria. Las fiestas de las madres se organizaban en la escuela, los reinados, toda una serie de actividades se organizaban en la escuela y siempre tenían arte incorporado en él, ya fuera teatro, ya fuera poesía, música. Los cantos religiosos, todo eso estaba penetrado por la música popular. Entonces no había una gran separación entre la actividad que se hacía en la escuela y la que se hacía en los barrios y las comunidades. Todo eso era parte de una misma tela. Sí. Pues yo creo que eso, cuando hablamos de cosas teatrales, eso todo el tiempo ha estado incorporado en la religión. Sí. Bueno, no nada más en la religión, sino en la celebración de eventos tradicionales que por tradición se han hecho por años y años. De ahí es donde se celebraban tantas cosas. En muchos lugares hasta inventaban celebraciones para cuando en los tiempos en que había resentimiento. Por ejemplo, el gobierno en algunos países sabían que venía el aniversario de algún evento que era negativo en contra de la comunidad, y hacían eventos en esos tiempos para que la gente no protestara. Entonces todo se volvía una fiesta en lugar de una cosa conmemorativa. Sí. Pero sí tienen razón, esos pueblos hay a veces que compartían los salones diferentes grados, ¿no? Del primer, segundo y tercer grado y así. Todo funcionaba de esa manera. Otra experiencia, me acuerdo de las bibliotecas rodantes, otra experiencia que para mí fue maravillosa, impactante, fue la primera vez que yo vi el teatro rodante llegar al patio de la escuela. Como las carpas, ¿eh? No era tanto, en realidad fue un jeep. Un jeep con 3 actores. Actores que luego se integraron a la televisión. Luego yo los vi en la televisión, años más tarde. Adrián García fue uno de ellos, ¿no? Llegaron 3 actores en un jeep al patio de la escuela, hablaron con los maestros y vaciaron los salones de clase en el patio. Y entonces ellos, ese jeep, ellos lo transformaban era casi como una magia, ¿no? Lo transformaban, un pequeño jeep, hacían un escenario y lo cambiaban, se pusieron sus trajes y dramatizaron una obra, o creo que 2 obras de teatro. Eso para mí fue tremendamente impactante. Y se refleja en los cuentos míos, ¿no? De los cuentos del circo mío, el último termina con una escena muy parecida, ¿no? Mucho más desbordante de lo que yo experimenté de niño. Pero todas estas cosas eran parte de se extendían. La fiesta, las verbenas era otra cosa, ¿no? Las verbenas se anunciaban en la escuela, comenzaban al pie de la escuela, pero luego atraían a todo el barrio. ¿Qué eran las verbenas? Las verbenas eran como las fiestas patronales. Okay. Eran montajes le llamamos machinas, una estrella, un carrusel,
un esparatrupe, la silla voladora, y luego tenían kioscos para la venta de algodón, cerveza, comestibles, y tenían siempre algo que es muy típico del país, que aparece en los poemas míos, las picas. Las picas eran unas mesas redondas que tenían, se operaban mecánicamente, le daban una manigueta, el piquero le daba vuelta una manigueta y tenía 3 líneas de caballitos que iban dando vueltas. Iban dando vueltas, entonces como ahí el carrusel, ¿sí? La gente venía y apostaba. Ah, no estaba el carrusel que era para montarse, pero estaban las picas que eran, era como una máquina eran del tamaño de una mesa, pero redondas, entonces le daban vueltas, los caballos daban vueltas, y eso el campesinado que estaba acostumbrado a apostar en las carreras de caballos, los hipódromos, no iban a los hipódromos porque los hipódromos estaban en San Juan, pero ellos oían las carreras por el radio. Oían las carreras en la radio. Acá el campesino caminaba con un radiotransistor y entonces en los pueblos sellaban las papeletas y apostaban. ya tenía esa afición a la apuesta, y entonces tener las picas las picas en accesibles, pues ahí iban a apostar. Apostaban lo que tenían, 25 centavos, rara vez $1. Sí. En el poema mío Árbol de Plaza talado en su novena edad, hay una parte que es hay 2 partes que tienen que ver con las picas, pero hay una que tiene que ver con un campesino que viene y apuesta en las picas y gasta todo lo que tiene, que no sería mucho, a lo mejor $2, porque el salario de esa gente era muy poco. Gasta todo lo que tiene en la pica y entonces no tiene para el pasaje para volver a su barrio. Y el piquero tiene la compasión de devolverle 25 centavos para que regrese. Y él está sentado en el carro, en la guagua, le decimos nosotros, esperando para irse, y se pone a pensar, cará, con estos 25 centavos, con esta peseta, yo puedo volver a otra pica, apostar y recuperar lo que perdí, y quién sabe si más, y va y la apuesta y la pierde también. El típico jugador, pues eso existe en muchas acciones. Típico jugador, sí. Pero pues tú hablas mucho de eso, que es muy interesante, porque hay diferentes clases de poesías, diferentes clases de cuentos, de cuento ficción, de historia y todo eso, pero me interesa mucho eso porque son cuentos cotidianos, son cuentos de que uno, uno casi los visualiza, ¿no? Casi lo estás viendo allí, sí. Porque pues yo creo que aunque sea uno de diferentes países, tenemos esa visualización de esos países del tercer mundo, que había una sociedad que operaba y que eran alegres con lo que había, ¿no? Claro. Pero me interesó mucho eso cuando dices el teatro, porque aquí todavía, aún en los 60 y los 70, aquí el teatro campesino. El teatro campesino, que era el teatro Rascuache, había muchos teatros. Yo pertenecía a algunos teatros de esos donde poníamos en un tráiler, allá arriba se ponía el escenario y se hacían teatros para, pues concientizar a la gente, ¿no? Sí. Eran más teatro de enseñanza que nada, pero se usaba mucho el humor, se usaba mucho pero a mí me interesa mucho porque en nuestras pláticas, tú a veces, me platicas de la poesía, en cómo la poesía tiene casi como una realidad al ladito, ¿no? Que va, sí. Es como no es un mundo aparte, pero es como una cosa que va al lado de la realidad, de lo que está sucediendo. Y a mí, los poetas, yo los respeto mucho porque tienen esa capacidad de decir las cosas en una manera en que, muchos de nosotros hemos crecido con cuentos, hemos crecido con dichos, cosas, pues
es como, por eso es que se le llama arte, ¿no? Pues si no fuera nomás pura cábula o fuera Sí. nada más... Pero para ti, la verdad, ¿qué es lo que te interesa? O por qué te interesaste en la poesía y te metiste en la poesía a lo profundo, ¿no? Sí, como dije, la traigo desde pequeño, ¿no? Aunque en aquel tiempo yo no sabía que tenía o que en el futuro iba a escribir poesía o que me iba a interesar en la poesía, pero estuvo ahí siempre conmigo, ¿no? Recuerdo que cuando niño en la escuela era requisito, no cuando yo estaba en la escuela intermedia, junior high school, o en la high school, en la escuela superior, no era requisito para mí aprenderse los poemas, pero mis hermanos mayores sí tenían que aprendérselos. Entonces yo me los aprendía escuchándolos a ellos. Los poemas que yo me aprendí de memoria no me los aprendí porque la escuela me forzó, sino porque forzaba a mis hermanos y hermanas a aprendérselos, y yo me memorizaba los monólogos de Segismundo en La vida de sueño, Valle de Collores, poemas largos, nos aprendíamos poemas largos. Así que estaba en contacto, y a mí me gustaba eso, ¿no? Aparte de que no había mucho interés en mi caso por la escuela, pero sí, el tema de la poesía siempre me seducía. Luego, cuando voy a la Universidad de Puerto Rico, ya como estudiantes, ahí me muevo en un clima de poetas, sin saber que son poetas tampoco, o sin interesarme que son poetas, ¿no? Son mis amigos o son la gente que forma parte de la bohemia, José Ramón Meléndez, el Che Meléndez, que aglutina otros poetas alrededor suyo, Ángela María Dávila, José Lima. Esos son los poetas más importantes del último medio siglo nuestro. Poetas así que ellos siempre estaban cerca de mí y yo siempre en contacto con la poesía, más por ellos que por mí. Entonces mi interés en la poesía, en escribir poesía, viene ya de cuando yo tengo 47 años, es muy reciente. ¿Qué tiene que ver? Es una forma yo diría que es una forma de resistencia. La poesía, independientemente de lo que uno escriba, las nubes, la vida social de la gente, una calle en una ciudad, o una protesta social, una marcha social, todas son para mí formas de resistencia. Porque en el tiempo nuestro, en la modernidad, lo que resisten es, sobre todo, la lógica racional. La poesía no va por lo racional, la poesía tiene otros modos, ¿no? Tiene otras formas de hablarnos, como tú dijiste, hay una realidad alterna ahí al lado, ¿no? Yo digo que es el decir poético, digo que es un espesor resbaladizo y huidizo. Resbaladizo y huidizo porque siempre nos seduce con el significado, pero siempre se nos está yendo. Y cualquiera puede leerlo, interpretarlo de otra manera. Así que yo pienso que no solo para mí, sino sobre todo para los poetas en la modernidad, la poesía siempre fue una forma de resistir los flujos pragmáticos de la modernidad. La modernidad es pragmática, no se invierte dinero en algo que no genera más dinero. En cambio, la poesía es otra cosa. Y lo ha sido desde siempre. Mi manera más continua de entender la poesía, para mí la poesía es inocencia lingüística. Los niños, digo yo, los locos, los inmigrantes que todavía no dominan la lengua del país que los acoge, son los mejores aliados de la poesía, porque nos dan metáforas. ¿Y qué es la metáfora? La metáfora es una de las esencias de la poesía, es inocencia lingüística. Sí, eso a mí me intriga mucho, porque hasta podemos a comparar, por ejemplo, un cuento o una realidad con un poema ya escrito en prosa, ¿no? Que es muy ya más ordenada la manera de describir algunas cosas. Claro. Me recuerdo mucho un poema que tú nos compartiste durante el Día de los Muertos. ¿Podemos escucharlo? Sí, podemos escuchar no es un poema, debería decir, ¿no? Porque Árbol de Plaza
para mí, el lector lo puede leer como quiera, ¿no? Ese para mí es importante, que el lector tenga la libertad de llevarse las cosas a donde quiera llevárselas. Pero yo no lo concibo como un poemario, ni como un libro de poesía, sino como un poema en 33 partes. Lo que hay entre cada una de esas partes es mucho más grande que las partes. Porque así es la memoria, ¿no? Son fragmentos de la memoria. Esas 33 partes son fragmentos de la memoria mía, que cualquiera otra persona de Puerto Rico o de cualquier otro lado, porque yo creo que la experiencia de Árbol de Plaza es una experiencia mundial, ¿no? En cualquiera de esos huecos puede meter su memoria, puede llenarse en esos huecos que hay entre esas 33 partes, se puede llenar de 1000 memorias. Esa parte a la que te refieres tiene que ver con los cementerios, sí. Así que vamos a escucharla. Sí. Muchas gracias por compartir este segmento de poesía. Vuelvo a pasear entre las tumbas. Me envuelve esa calma pastoral que escancia la soledad al caer la tarde. En ese hiato de alma quieta, cuando la brisa que ondea entre el mar y la altura apaga su requiem de ángel extraído y pausa. La luz crepuscular cae sobre el muro y sobre los mármoles que dan al poniente sur. En esta hora angelical, el camposanto asienta su recogimiento imperturbable de cal y tierra. Las sombras van ganando el ámbito. Las sombras cerradas de los almendros hacen pensar que algún centinela impasible custodiará la paz muda de las sepulturas en el tiempo requerido del sueño. El espesor del presente se trueca en pasado. Piso en una orilla minada de divagación. Los humores de mi niñez están aquí, en esta confluencia tierna de arena y sombra. Decididamente se levantan. Me cuento entre los dolientes, penetrado por el luto, la zozobra, los sollozos. Uno de nuestros mayores baja hoy a la tierra. Alguien familiar, alguien quien bien reconozco, intenta aplacar el primer brote de histeria, última histeria, inspirando la despedida del duelo. Este será siempre mi sitio de llegada. Aquí me cortó doña Aya el ombligo. La tribu no se pierde un baile. Yo no me pierdo un velorio ni un entierro. 4 de la tarde, hora de caída, hora en que el cortejo pasa apesadumbrado frente a la escuela a lo largo del mar y el palmar. No sé qué me imantará el luto, no sé qué gravedad me llevará tan dócilmente a escurrirme dentro de la comitiva del sepelio. Tal vez algún atavismo, quizá una inscripción de vidas pasadas en mi piel. Algo hay en esta hora afligida que me embruja y me ala hacia ese sustrato de muerte. ¿Acaso sea yo el depositario del luto pobre? A cada paso se apegan a mí las esencias del entierro. Olor a ungüento, a mar, a flores, a sudor doliente, a tierra, a piel, hacen los efluvios fúnebres. Pues escuchamos este poema que la verdad a mí me impresionó mucho porque yo creo que todos nos relacionamos con el tópico de los cementerios y de la muerte. Pero hay tantas cosas que se exploran por medio de la poesía, por medio del arte. Eleuterio, tú tienes, aparte de los poemas que tienes de memoria, tienes algunos libros ahora que tienes varios libros que estás trabajando en ellos, otros ya publicados y otros por venir, y otros que están probablemente allí dándote vueltas en el pensamiento. ¿Cuántos o cuáles son los trabajos más importantes que has hecho en los últimos años que crees tú que reflejan más lo que eres tú ya como un adulto, ya un poeta formado?
Todos me reflejan, ¿no? Es interesante porque yo digo, me gusta decir que yo no tengo una voz, que yo estoy penetrado por voces, ¿no? Interesante. Cuando mi esposa viene a mi casa, ella sabe con quién yo estoy hablando por la manera en que estoy hablando por el teléfono, ¿no? Que casi cada persona me lleva hacia una... Cuando hablo con Chuy de la misma manera que hablo con mi amigo haitiano Claude, cuando hablo con mi amigo haitiano Claude hasta cometo los errores, que pongo mal los acentos que él pone mal en su español. Y entonces sí tengo muchas voces. Digo esto porque cuando él leyó, mi amigo Claude leyó mi libro Escritura Afropuertorriqueña, leyó mis poemas, mi poemario Breath. Él pensó que ese no era yo, que esa no era mi voz, ¿no? En cambio, Martina Meyer, que había estudiado artes marciales conmigo, decía todo lo contrario, ¿no? Y es que él se relaciona mejor con mi libro Escritura Afropuertorriqueña y Modernidad, que es un libro académico, es un libro intelectual, que explora, digamos, el tema de la manera en que se han silenciado las voces negras, no solamente en Puerto Rico, sino en América Latina, en función del proyecto nacional, porque los proyectos nacionales son unitarios, ¿no? Se es puertorriqueño, o se es colombiano, o se ve venezolano, y eso silencia las otras identidades. Entonces lo que estoy tratando de mostrarles es que se puede ser puertorriqueño, se puede ser colombiano, puede ser venezolano, pero es el afro-venezolano, afro-puertorriqueño o afro-colombiano. Así que por ahí va el libro Escritura Afro-Puertorriqueña y Modernidad, que es un libro, como dije, de crítica, centrado principalmente en la escritura, en la literatura. Breath es otro libro que es muy yo, ¿no? Breath lo publicó la prensa de la Universidad de Nuevo México, y es un libro que vamos a decir, su estímulo principal, me gusta decir su estímulo principal porque es sobre cualquier cosa, pero el estímulo principal es una disciplina que yo he practicado, dos disciplinas que yo he practicado desde el niño, desde los 11 años, el Zen y las artes marciales. Entonces el Zen y las artes marciales son, digo yo, el estímulo, porque si el Zen y las artes marciales son estilos de vida, ¿no? Los defino como estilos de vida, entonces mi práctica diaria, mi práctica de esas disciplinas debería influenciar todo. La manera en que cultivo el orégano en el patio, la manera en que me relaciono con mis estudiantes, la manera en que practico mi actividad física, la manera en que trabajo en la cocina, todo, ¿no? Entonces por eso digo, puede ser sobre cualquier cosa, pero ya tiene como estímulo fundamental mi práctica del Zen y las artes marciales. Y lo tiene como tema también, ¿no? Porque muchos poemas lo tienen los temas del Zen y las artes marciales como temática también. Pero me gusta que lo pueda leer cualquier persona, aun si no les interesan esas disciplinas, que los puedan leer y interpretarlos de la manera en que ellos quieran leerlos o interpretarlos. ¿Tú crees que el arte, la poesía, el arte, todo eso debe de que ser parte del estudiante desde el principio? ¿Cuándo es cuando uno ya entiende, por ejemplo, llegas a entender lo que es la poesía y la inspiración más bien? Porque la verdad es que uno desde joven se inspira en muchas cosas, pero ya cuando te formas como un artista, yo creo que el compartir el arte con los estudiantes te da aún más. Yo creo que la práctica, no, más bien te da aún más inspiración para seguir.
Sí, la práctica pedagógica a mí me ha sido fundamental. Mencioné mi práctica de el Zen y las artes marciales, que me devuelve a mi infancia, a la espiritualidad que practicábamos, más que al credo, más que al dogma, me devuelve a la vida comunitaria, a la vida comunitaria, que para mí es muy espiritual, independientemente de la religión. Pero mi práctica como maestro, como profesor también ha sido fundamental. Yo creo que me ha hecho mejor ser humano, ¿no? Me ha transformado en un mejor ser humano. Pero en lo tocante al aprendizaje, somos diferentes. Somos diferentes. En el caso mío, yo estuve alrededor de todas estas cosas, siendo tocados por ellas sin darme cuenta, y luego todo cristalizó en un momento determinado, ya a los 40 y pico de años, o quizás un poco antes. Ahí estuve yo, digamos, absorbiendo por ósmosis todas estas cosas, y luego cristalizaron. Yo creo que la actividad física mía fue fundamental también. Yo suelo decir que mi poesía no solamente es la expresión de mi espíritu, sino es también la expresión de mi cuerpo. No hay separación. Así que sin la trayectoria física mía, ¿no? mi trayectoria en los deportes, en la pista y campo, en las artes marciales, no sería el ser humano ni el poeta que soy hoy. Pero otra gente es diferente. Hay otra gente que tú le pones esto en las manos desde los 4 años y lo agarran. Por eso hay gente que escriben, son excelentes poetas a los 18 años, a los 20 años. Yo no soy ese. ¿No? Hay gente que son mucho más precoces, agarran eso y lo domeñan desde el principio, y a los 20 años ya están escribiendo buena poesía. No, yo tuve que esperar hasta los 47 años para empezar a escribir cosas que realmente me gustaran. Bueno, sí, yo creo que la sabiduría tiene mucho que ver con eso, porque yo recuerdo a veces segmentos de Sor Juana Inés de la Cruz, que los usaban como ejemplos, ¿no? A Gabriela Mistral, Sí. y de por ejemplo, de García Márquez, que son más contemporáneos, ¿no? Pero de los tiempos de más antes, desde Sí. en los tiempos en que la poesía dominaba mucho los espacios sociales en Europa, en la vieja Europa, en Asia. Hablábamos el otro día de por ejemplo, los estilos diferentes de poesía de los japoneses, de los chinos. Pero aquí en Nuevo México, pues también, los dichos eran muy sabios, Sí. y muy poéticos. Mucha gente, pues sí, quizás no lo relacionaban con poesía, Sí. pero sí era poesía. Sí. Y era una forma de enseñanza. Yo creo que la gente en su sencillez tiene un concepto de poesía que es muy, muy certero, muy acertado. Yo sí creo que escuché a un poeta venezolano que tiene un programa de radio hablar sobre la poesía, y él decía, la gente se equivoca cuando dice voy a recitar una poesía. No, voy a recitar un poema, decía él. Se supone que uno diga voy a recitar un poema, eso es lo propio. Y yo decía, cuán equivocado está. Para mí no hay nada más poético, no hay nada más poético que el momento en esas fiestas comunitarias, en esas pequeñas fiestitas que hacíamos nosotros, se paraba un niño, se paraba un adulto y decía voy a recitar una poesía. Esa para mí es la esencia de la poesía. ¿No? Sí, yo recuerdo también los declamadores. Y sabes que me acuerdo también cuando había gente que tenían una maquinita así en las plazas, y escribían poesía a las novias. Eso todo el tiempo me impresionó eso, ¿no? Porque se tenían que inventar nada más les dabas unos cuantos datos allí de la persona a quien le ibas a quien le escribías el poema. Sí.
y ellos ahí con su maquinita te escribían un poema Claro. así se ganaban la vida. Ujú. Pero hay tantas maneras. A veces es difícil tirar la línea entre la música. Tú que eres músico, compones también la música jíbara, muy poética. Muy, Sí. la música campesina, la décima, muy, muy poética. El corrido viene de la tradición de la poesía, de los romances Ujú. españoles tradicionales. Sí. Entonces, y muchas veces la poesía, siempre es interesante preguntarse qué hace de esto poesía. ¿No? Cuando le ponen un poema a uno, un texto delante a uno, ¿qué hace de esto poesía? ¿No? Entonces, a veces la poesía está en la sencillez. Sí. Ujú. Y bueno, hay poesía muy profunda también, Ujú, que tienes que ujú. tener un Sí, nivel de entendimiento, también. porque Ujú. bueno, Sí, poesía intelectual, ¿no? sí. Que usando palabras y lenguaje más También, refinado, pero ujú, de cualquier manera se entiende, porque ujú. entre todo eso, el ejemplo de las palabras, la manera en que se explica, Ujú. la manera en que se declama, todo eso es muy importante. O la complejidad. Tenemos un poeta, uno de los grandes poetas de América Latina, que es César Vallejo. Ujú. César Vallejo es difícil de leer. Por lo general para mis estudiantes es difícil de leer porque él tiene ya las influencias de las vanguardias, pero rompe con las estructuras lógicas del lenguaje. Ujú. Eh, ¿Cómo lo hace? Lo hace con la voz de un indígena a veces, ¿no? Lo que mi maestro llama la lengua materna. Un indígena que todavía no domina la lengua del país al que ha llegado. Y entonces a veces las frases son ilógicas. Entonces es difícil leer a César Vallejo, pero yo una cosa siempre digo de César Vallejo, no siempre lo entiendo, pero siempre siento con él. Ujú. Siempre estoy sintiendo la angustia que él trata de transmitir. Y hace un par de años, 2 o 3 años, me invitaron a hacer una clase con estudiantes de segundo grado de escuela elemental, algo que yo nunca había hecho. No había estado en contacto con niños de escuela elemental desde mis años de maestro en Puerto Rico. Entonces fui y llevé, para leer poesía, llevé haikus cortos de una escritora de aquí de Nuevo México, y de mí solamente llevé un poemita que para mí es corto, y los leímos. A ellos les pareció mi poema larguísimo, pero les gustó ese poema que en inglés comienza diciendo: It is not the sun but the sunrise, it is not the sunrise but the rose, it is not the rose but the rivers, it is not the river but the... Sorry, no, ya se me olvidó. Entonces les pregunté a los niños y ellos no nos respondieron. Entonces el maestro les dijo: How do you feel? ¿Cómo se sienten? Y inmediatamente empezaron a hablar. Y dijeron un montón de cosas significativas. Así que no siempre es necesario que nos entendamos, Ujú. pero algo nos transmitimos. Me transmites ritmos, Ujú. me transmites sentimientos, y así, ¿no? Ya, últimamente, este año, compartiste con algunos escritores para el programa de Afromundo, Ujú. que si pudieras compartirnos uno de esos poemas, a escuchar uno de sus poemas, Ujú. sería una gran alegría, porque son más Ujú. unos poemas más profundos, ¿no? Ujú. Sí. Que tienes. Entonces, lo que me impresiona de ti es que tú tienes la sencillez de hacer poemas tan sencillos que los puede entender un campesino como un intelectual, Ujú. Sí. doctor de letras, ¿no? Ujú. Sí. Al nivel universitario, y eso es lo que me impresiona. Claro. Entonces vamos a escuchar uno de estos poemas que Ujú. Sí. compartió Luterio
en el programa de Afromundo. Y los contrabandistas no querían pueblos, no les convenía tener pueblos. Un poco lo mismo en República Dominicana. Sería inconcebible pensar a Haití, la fundación de Haití como nación y como pueblo, sin el contrabando, ¿no? El contrabando es una cosa que determina la fundación de Haití. Bueno, con eso dicho, leo. A ver cómo estoy viendo yo, porque tengo un poco la vista un poco nublada. Esos hombres de punta en blanco y paletas multicolores en la zona del adiós, ¿quiénes serán? ¿Qué destino los une? En eso no hay secreto. Los une el aroma de una misma flor. Traen ese aroma flamante en la piel. Lo traen en los párpados, en la punta de sus deseos. Lo traen bajo las uñas y las axilas. Lo traen en sus candiles matinales y sus pañuelos. Lo traen en los billetes de 5 y 10 que hoy ventean en los bares y kioscos como sábanas izadas al poniente. Lo traen enraizado en el ombligo, marca risueña de una desilusión. Lo traen en la savia oscura de sus venas, señal prehistórica de una ausencia proscrita. Lo traen en el decir alegre, luz espontánea de un candor cifrado. Lo traen en sus monotonías tiernas y en su añorar sin pausa. Lo traen en la oración elemental y en la billetera que la alberga. Lo traen cantando nanas ancestrales con surcidos de hiedra. Lo traen blasfemando contornos de islas y desesperanzas. Ese del frente tiene la notación de antiguo en el calipso y en su pisar ladeado. Su fuerte nunca ha sido el golpe austral, sino el de sirenas de mares en las sienes. Aquel de Santa Cruz lleva el ojo del guía en la cuarta camándula de su sexto collar. Ese del Evangelio en el semblante, lo mismo puede ser de San Tomás que de Salinas. No lo mires, sobre todo no los mires en su alta copa. Por el reverso se lleva a las muchachas en su verija apretada y luego las devuelve viciadas. Pues volvemos de una plática muy interesante desde Puerto Rico a Nuevo México, bueno, a Placitas, Nuevo México. Placitas es un pueblito que está localizado al norte de Albuquerque, cerca de las montañas Sandías, entre medio de la montaña. Aquí es donde Eleuterio vino a parar después de salir de aquella isla tan grande y después de salir de esos salones universitarios, venir a parar a un lugar de estos tan tranquilo, tan bonito. Estamos precisamente enfrente de su casa en la iglesia en el patio de la iglesia de San Antonio, que es una de las iglesias de aquí de Placitas. Entonces, eso me imagino que te inspira ahora en este tiempo moderno. Te inspiras a escribir porque es muy tranquilo aquí, ¿no? Sí. Y me imagino que has de salir a dar tus vueltas por las montañas. Todo eso sí. Es impresionante pensar que yo, con excepción de escritura afropuertorriqueña y modernidad, todo lo he escrito aquí. No, bueno, los cuentos del circo, que los escribí hace ya más de 30 años y que no están publicados. Esos cuentos los escribí en Minnesota, principalmente en Minnesota. Pero he escrito muchísimo de lo que... No he sido una persona de escribir mucho, debería decir. ¿No? Mis proyectos se toman muchos años. Breath lo escribí aquí en Placitas. Es un proyecto que tomó como 6, 7 años. Árbol de Plaza talado en su novena edad, ese poema es un poema que empecé como en el 2010 y me tomó 7 o 8 años terminarlo. Y junto con él escribí un poemario en inglés titulado Kernel, que también es más como una secuela de los mismos temas y de otros temas de los que traté en mi libro de poesía Breath. Y ahora estoy escribiendo un poemario que más que nada, ¿no? Este lugar lo inspira. Es un poemario sobre la noche. Son poemas sobre la noche y sobre el cosmos. Y claro que aquí en Placitas
en las noches oscuras, cuando la gente no le da tanto comprender las luces, ¿no? Dejar los focos prendidos, tenemos una vista del cielo que es espectacular. Me imagino. Y en otras partes de Nuevo México también. Vivimos en un lugar privilegiado para mirar el cielo. Entonces ahí sí tengo todos esos poemas sobre la noche, tentativamente titulados In Praise of the Darkness, ¿no? Porque es una celebración de la noche. Pensamos que en la noche vemos menos, pero en la noche de alguna manera vemos más. Durante el día nos vemos el ombligo. Vemos hasta donde nos da la vista, pero más allá de donde nos da la vista no vemos más. Entonces en la noche no, en la noche tenemos vemos el cosmos. Sí. No, especialmente cuando hay noches que están despejados del cielo, ¿verdad? Sí. Este verano no ha sido así. Este verano hemos tenido muchas nubes, así que no he visto el cielo mucho en el verano, pero sobre todo me encanta mirar el cielo en el periodo que va de agosto a enero. Sí. Oye, y tienes un libro que está por publicarse, ¿no? Ahora, el nuevo libro, o es un libro que ya tienes años, ¿no? Tratando sí. o pensando en publicarlo. Sí. La dificultad del COVID ha atrasado todo. Ajá. Pero sí, Árbol de Plaza Talado en su novena edad es un poema en 33 partes, Bárbaro. Ilustrado, con ilustraciones. Eso es un gran privilegio, tener el honor y el privilegio de que el maestro Antonio Martorell le gustó ese texto y decidió hacer las ilustraciones. Debería salir próximamente, si no en este mes, en el próximo mes. En Puerto Rico y acá también en Nuevo México. Estoy trabajando también en la producción de Kernel, que fue ese poemario que escribí paralelo con Árbol de Plaza. Y tú también has hecho muchas, me imagino, antologías, ¿no? Yo recuerdo que me platicabas de que has hecho colaboraciones con otros poetas y escritores en varias antologías. Bueno, y también... Casi no. No he publicado casi nada fuera, digamos, apenas estoy viendo el mundo de la publicación. Publiqué algunos poemas, 3 o 4 poemas en la revista de la Academia de la Lengua Española, y algunos que otros por aquí sueltos, pero no he publicado en antologías y participo en las actividades de lectura de la fiesta del solsticio. En la iglesia presbiteriana hacen una lectura y publican en un pequeños libritos, publican lo que se lee. Ahí sí he publicado 2 o 3 poemas. Bueno, es que aparte de eso, pues los ensayos también de parte de tu trabajo, ¿no? Que tienes que también estar muy activo publicando. Sí, eso sí. ¿Todo eso está basado en tu talento o son...? Todo se relaciona. Si todo todo me devuelve, digamos, a los mismos impulsos, a los mismos temas, a las mismas concepciones estéticas, a las mismas concepciones cósmicas, a las mismas concepciones éticas. Todo yo creo que va de alguna manera ahí integrado. De manera que aunque pueda parecer que son diferentes autores escribiendo estas cosas, no, es la misma persona también. Sí. Bueno, es muy importante, me imagino que tus estudiantes han de estar agradecidos porque
es importante de uno tener como profesor a alguien que tenga la conciencia, el conocimiento, la conciencia y bueno, la pasión, todo eso por enseñanza. No es únicamente que me voy a hacer profesor y eso es todo. Voy a agarrar unos libros, se los voy a enseñar y ya, sino que el formar a un estudiante se necesita mucho y eso me impresiona de ti. Muchísimas gracias, Eleuterio, de verdad, por esta plática, porque nuestra gente tiene que darse cuenta también que como parte de la sociedad, la educación, ya sea elementaria, elemental y hasta vocacional, pero la educación más amplia o la educación al nivel universitario es muy muy importante, pero aparte de eso no únicamente la educación sino la práctica y la sencillez con que enseñan los maestros. Sí. Y tú tienes todo eso, entonces es darle algo, creo que una de mis contribuciones más importantes, darle algo diferente. Ajá. Porque todos somos diferentes, todos los profesores somos diferentes, entonces darle algo único, algo diferente a los estudiantes, ayudarlos a mirar las cosas de una manera diferente. Y el compromiso social, no hemos hablado de lo social en esta entrevista casi. Eso sí, pero, ¿verdad? Pero claro que eso está en el centro, digamos, de la pedagogía, del trabajo pedagógico nuestro. Sí, bueno, eso está reflejado en tus poemas, en tus pláticas, en tus ensayos, en la práctica, ¿no? Porque sí es verdad, eso, el contenido social tiene que estar ahí. Si no, pues te vuelve una persona institucionalizada en la que como que ya no hay nada más que eso, ¿no? Lo que la institución dicta, eso hay que hacer, pero no, el compromiso social tiene que estar allí. Compromiso social y político, y también el compromiso político cultural. Exacto. Porque ambos son necesarios, ¿no? Hay ciertas cosas que hay que decirlas de cierta manera y ciertos poetas o ciertos activistas tienen que decirlas de esa manera, y luego hay otras que vienen más de lo que son políticas también, pero vienen desde lo cultural. Sí. Y eso también es no, pues todos los movimientos sociales en Latinoamérica y del pasado y del presente, todo está basado en eso. A mí, mira los grandes poetas que han cambiado los sistemas. Por eso muchos que se exilan. Tenemos a Eduardo Galeano, por ejemplo, es un gran ejemplo de los poetas que influenciaron a sus países. Claro. Pero sí, tienes razón, ojalá que tuviera mucho más tiempo, pero la gente, espero que nos vaya conociendo, que te vayan conociendo a ti aún más y que pues nos acompañen cuando haya alguna actividad cultural en la que presentemos poetas como Eleuterio, maestros, y también pues agradecer no únicamente por el trabajo que están haciendo educando a nuestros niños, pero por el compromiso que tienen sobre nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Y esperamos escuchar de ti mucho más, man. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de comunicarme de una manera directa y visual con la comunidad.